acá tenemos un problema en 2D de calcular momentos para un cuerpo rígido. ¿Qué dice el problema? Tenemos unos soportes y hay una caja que está siendo transportada. Entonces, ¿qué pasa? Esa caja tiene un peso que es de 37 newtons, es un valor dado, y el problema pide calcular el momento de esa fuerza con respecto al punto A, que sería pivote, nuestro pivote. Hay que calcular el momento mediante los dos métodos que existen. El primero es descomponiendo esta fuerza en los componentes vertical y horizontal y calcular el momento de cada uno con respecto al punto A. Y el otro método es con esta otra fórmula, que es aplicando la fuerza multiplicada por la distancia longitudinal y el ángulo desde la fuerza hacia ese eje longitudinal. Entonces son dos métodos y en ambos tienen que dar la misma respuesta, ¿verdad? Entonces empecemos por el primer método. O no, empecemos por el segundo método, que es más rápido. Pues en este caso, porque eso depende de cada situación. Entonces pide fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Parte B. La fuerza es 37 newtons. ¿Cuál es la distancia? La distancia es del pivote hacia el punto de acción de la fuerza. Entonces la distancia de este punto naranja a este punto azul es 4.75 metros. No hay que calcular nada, ya el problema lo dio enseguida. Por seno del ángulo. Entonces, ¿cuál es el ángulo? El ángulo es el ángulo medio entre la fuerza y este eje longitudinal. También me lo da el problema, es 40 grados. Yo aquí podría usar o el 40 que me lo da, o podría usar su complemento, que sería 140 grados. Ambos métodos son correctos, sino que simplemente hay que tener en cuenta el signo del momento. Es decir, esta fuerza me va a hacer un giro con respecto al punto A, un giro en el sentido de las manecillas de reloj. Entonces este momento va a ser negativo. Entonces listo, lo calculo. Fuerza 37 newtons, que multiplica a la distancia, que multiplica al seno del ángulo. Entonces listo, cogemos la calculadora, hacemos la respectiva multiplicación y eso da un valor de 112.97 newtons metros, que dijimos que es en sentido horario, o sea, es negativo. Más nada, ahí ya esta parte ya está solucionada de manera sencillísima. Vamos a hacerlo entonces ahora por el método A, que es descomponiendo la fuerza. De entrada, pues es más en esta situación en específico va a ser más largo por este método, pero solamente a modo de práctica de cómo se hace esta parte. Entonces listo, lo primero es descomponer la fuerza. Aquí va a haber una componente, obviamente como esta es una diagonal hacia abajo, entonces la componente en Y va hacia abajo y la componente en X va hacia la derecha. Entonces yo ese ángulo tengo que hallarlo porque yo no lo tengo. O sea, este ángulo verde que estoy aquí hallando yo no lo tengo, porque el 40 es con respecto a el eje longitudinal que está acá en naranja que estoy dibujando. Ese ángulo verde yo no lo tengo todavía. Lo voy a calcular. ¿Cómo lo calculo? Voy a dibujar este eje de A a C por acá arriba. A a C. Vamos a dibujarlo un poco más pequeño y voy a extenderlo un poco. Entonces aquí tenemos que este ángulo es de 15 grados porque es este de acá, y voy a dibujar ahora la fuerza. La fuerza va en esta dirección y yo tengo su ángulo, que es de 40 grados. Entonces aquí en este dibujo ya claramente se ve cuál va a ser el ángulo verde. Simplemente va a ser 25, porque la suma del 15 y el verde tiene que ser 40. Entonces ese ángulo es de 25.
Con ese ángulo de 25 es que yo voy a descomponer mi fuerza. Así como hemos visto antes, si yo dibujo mi eje cartesiano y en X y dibujo mi fuerza, que yo la tengo, que es de 37 newtons, ya yo tengo mi angulito con respecto al eje X, que es 25. Entonces ya puedo aplicar coseno y seno para hallar el componente en X y en Y respectivamente. Entonces listo, empezamos. F de X va a ser 37 coseno de 25 y F de Y va a ser 37 seno de 25. Cogemos una calculadora, se hace de rapidez, 33.53 newton el primero y el segundo 15.63 newtons. Listo, ya tenemos ambos componentes. Vamos a borrar por acá, voy a dibujarlos de nuevo, F de X y F de Y. Entonces vamos a hallar el momento para cada uno. Entonces empecemos con F de Y. Estamos haciendo esta fórmula. Recordemos que R es la distancia perpendicular de la fuerza hacia el pivote. Entonces, ¿cuál es esa distancia? Para Y sería esta de aquí. Yo no la tengo, tengo que calcularla. Se calcula muy fácil con este triángulo. Voy a dibujar el triángulo por acá, solo para que sea claro. Este triángulo amarillo lo voy a dejar por acá. Entonces yo tengo que la hipotenusa es 4.75 y tengo un ángulo de 15 grados. Voy a hallar estos dos lados porque yo sé que los voy a necesitar. Entonces esto es como si fuese una fuerza. Para hallar el componente en X utilizo coseno y en Y utilizo seno. Opero con la calculadora. El primero da 4.59, esto sería en metros, y el segundo daría 1.23, también sería en metros. Entonces esta distancia azul que dijimos que era para el momento de la fuerza en Y, vamos a dibujarlo de nuevo. Fuerza Y y su distancia perpendicular es esta de acá, que viene siendo 4.59. entonces yo voy a colocar que su radio, o sea su distancia, es 4.59 y para esto es para la fuerza en Y, para el componente en Y 4.59, y para la fuerza en X sería, vamos a ver, si yo extiendo esta fuerza en X, voy a extenderla, entonces la distancia perpendicular desde el pivote hacia esa línea de acción de la fuerza es esta, que viene siendo la Y del triángulo, que es 1.23. entonces listo, calculo un momento para cada uno, simplemente es multiplicar fuerza por distancia, 33.53 por 1.23, y abajo sería 15.63 por 4.59. en ambos casos me va a dar un giro horario, este me va a hacer un giro horario, y en la fuerza en X también me va a hacer un giro horario, entonces ambos van a ser negativos. Para el primero da menos 41.24 aproximadamente, y para el segundo da 71.74 negativo aproximadamente. Entonces si yo sumo esos dos momentos, me va a dar el momento total, que es 112.98 newton metros aproximado, sentido horario, o sea negativo.
Entonces ahí terminamos ya este problema. Ambos métodos concuerdan, pero vimos que el método de la parte B para esta situación en específico es más fácil, porque nuevamente el método que uno utiliza depende del problema. Entonces la idea es que a medida que uno haga problemas vaya identificando qué método utilizar de una manera que el problema se resuelva muy fácil.